ganó de manera contundente la elección nacional de medio término. Esto dice varias cosas, básicamente primero porque muchos no la vimos venir, y de más está decir que me incluyo dentro de aquellos que realmente pensaban que en las actuales situaciones, en la actual situación económica, de desgaste, de mucha gente que no llega a fin de mes, de muchas familias endeudadas, un montón, digamos, de situaciones que claramente las hemos reiterado acá hasta el cansancio, que en esa situación, y teniendo en cuenta justamente el mal presente, la gente no iba a poder convalidar un modelo que no le estaba dando resultado. Pero claramente nos equivocamos. Nos equivocamos, calculo yo, y esto, primero, la primera cosa que hay que decir es mea culpa en cuanto a la lectura, más allá de las intenciones, más allá de lo que cada uno pueda querer. Nosotros tenemos, en el lugar que tenemos, que poder diferenciar nuestra ansiedad y nuestro gusto por determinadas cosas y nuestras convicciones de, digamos, el análisis político. Entonces, realmente en este sentido, y yo, a pesar de que venía, digamos, haciendo gala de que las últimas elecciones realmente las había percibido, las había, digamos, podido leer claramente en esta elección nacional, no tuve, digamos así, en cuenta un montón de factores que se me vinieron así rápidamente a la luz con el resultado. Cuando yo veo el resultado de ayer, lo primero que tengo que decir es, obviamente, que hubo una porción importante del electorado que le dio la derecha al gobierno, que pretendió que hoy no sea lo que podía ser para algunos un lunes negro, y posiblemente, y esta es la imagen que a mí más se me vino a la cabeza, es un electorado, tengamos en cuenta que el gobierno sacó el 40% de los votos emitidos, ¿está claro? Eso queda claro, después podemos hacer análisis, hubo un montón de gente que no fue a votar, un 30% menos, todo lo que ustedes quieran, pero de los que concurrieron a votar, el 40% votó obviamente a este gobierno. ¿Es menos del 56% que sacó con el balotaje? Sí, es menos. Ahora también es más que ese 30% inicial que tuvo Milei en esa famosa primera vuelta, donde, digamos, se constituye en un claro, se constituye la posibilidad concreta de que él llegara a ser y terminó siendo presidente. ¿Qué es lo que no vimos? Y ahí viene un poco la lectura. La primera cosa que no vimos es el valor que mucha parte de la ciudadanía le da a lo que mal o bien se tiene que llamar estabilidad monetaria. El hecho de que la gente durante más de 10 años en este país, en los últimos tiempos, ha vivido con una presión adicional que es no saber cuánto valen las cosas cuando uno va al supermercado. Entonces, esa demanda que tenía la sociedad y que la venía teniendo hace un montón de tiempo, Milei logró tomarla, ponerla como objetivo inicial a cualquier costo de su ejercicio del poder y cumplir en gran parte, en gran medida, con esa demanda social. De hecho, en las encuestas mal leídas, ahora lo sabemos, la gente ya no ponderaba siquiera el tema de la estabilidad. Ya no era un problema de preocupación. Ahora, que no fuera una preocupación no quería decir que la gente no estuviera básicamente ponderando y teniéndolo como un valor agregado, el hecho obviamente de, mal que bien, saber que no llega hasta el 20, no llega hasta el 20, pero tener la sensación de cierta estabilidad, entre comillas, prefabricada, lo que ustedes quieran, económica. Esto punto número 1, que claramente, como en las antípodas a este modelo, se ubicaba el peronismo, y el peronismo quedó con, obviamente, ese mote de, sí, perfecto, el Estado presente todo, pero la inflación. Esa duplicidad de situaciones hizo que obviamente la gente, quizás estoy hablando concretamente de aquellos no tan ideologizados, de aquella gente que va y labura y tiene que yugarla todos los días, haya dicho, chicos, vamos por acá,
veamos de qué se trata. Segundo tema, la verdad, Milei hace 2 años que gobierna y muchas de las cosas que nosotros, porque obviamente ustedes y yo estamos atentos, miramos de qué se trata, tomamos en cuenta cuáles son las decisiones que va tomando el gobierno, lo que implica, las consecuencias que tiene, pero para la gente de a pie, aquella que no está todo el tiempo hiperinformada, muchas de las cosas que pasan hoy todavía son consecuencia de la herencia recibida. Ustedes fíjense que Milei, increíblemente, si bien hablaba todo el tiempo de pasado, futuro, etcétera, etcétera, pero no tuvo un discurso tan tosco como el que tenía en su momento el propio Macri, que ya era harto, todo el tiempo estaba con la herencia recibida. Milei no, lo dejó medio pasar, pero cuando tenía que confrontar, enseguida confrontaba, digamos, con el kirchnerismo, el cuco, etcétera, etcétera. Entonces digo, 2 puntos a favor, obviamente, de el sistema de comunicación libertario, que claramente hicieron, digamos, mella en lo más profundo de la gente cuando fue a votar. La otra cosa que la gente evidentemente intentó hacer al votar es que no haya más quilombo. Es decir, la campaña del miedo, en este caso, generada por el propio gobierno de la debacle que podía venir, ¿no? Las cosas que iban a empezar a pasar si ellos no ganaban, funcionó. Y funcionó básicamente porque me parece que en esto, y yo insisto en esta figura porque me parece que es interesante verlo así, ustedes recuerdan el famoso debate que en su momento tuvo el presidente Milei, actual presidente Milei, en ese momento candidato, con el otro candidato que era Sergio Tomás Massa. ¿Se acuerdan? El debate en, digamos, las presidenciales. Hubo un debate en donde claramente, por miles de razones, Sergio Massa lo dio vuelta en términos intelectuales a Milei. Casi lo humilló en ese debate. Los debates no siempre se ganan con argumentos, a veces se ganan con emocionalidad. ¿Qué pasó con la gente en ese debate? Veían a un hiperprofesional con un tipo más parecido a cada uno de nosotros que obviamente trastabillaban algunas cosas, pero que finalmente estaba más cercano a la bronca que tenía mucha gente en ese momento y al intentar salir de una manera diferente. ¿Qué pasó esta vez? El gobierno de Milei, claramente, y se lo dijo en más de una oportunidad, nació como un gobierno débil, un gobierno con pocas, digamos, con pocas figuras en el Congreso, con minorías absolutas. Logró consenso en un ratito, pero este último tiempo el gobierno de Milei había sido literalmente cacheteado en el Congreso de la Nación. Sumado a que la elección en la provincia de Buenos Aires le dio un contundente susto. ¿El susto se lo dio el gobierno de Milei o se lo dio a todo ese gorilismo que la sociedad argentina inexorablemente tiene marcado desde hace 80 años para acá en algún rincón? Esa, digamos, más allá de si discutimos si tuvo bien desdoblar, ¿no?, etcétera, etcétera, que será harina de otro costal, pero ese susto, ¿no?, para el oficialismo nacional del 7 de septiembre, ¿no generó unos anticuerpos de más y en todo el país? Entonces, partimos de una base, primer dato es cosas que logró el gobierno de Milei con un costo terrible, ya lo sé, pero que no fueron lo suficientemente ponderadas o valoradas por aquellos que obviamente criticaban más el método que lo que terminó pasando. Segundo tema, sensación de un gobierno débil y sensación de abismo para el día después o de lunes negro si el gobierno perdía contundentemente estas elecciones. Acá lo hemos descrito en más de una oportunidad. El propio gobierno venía preparando un cambio de gabinete, mal o bien, o sea, claramente había un montón de señales, porque este triunfo no se lo esperaban ni ellos, hay que decirlo con todas las letras. Entonces la mala lectura no le hicimos solamente a aquellos que no queríamos que ganara el gobierno. La mala lectura fue generalizada. De más está decir, bolilla absolutamente negra una vez más para la mayoría de los encuestadores. Y sin decir qué pasó con el famoso medio, ¿no? Estos gobernadores que hoy por hoy intentaron ir con una especie de tercera vía, se quedaron a mitad de camino
y evidentemente no fueron ni chicha ni limonada y la gente también, obviamente, los hizo perder en sus propias provincias. Muchos de los gobernadores de Provincias Unidas terminaron terceros en sus propios terruños. O sea, realmente, si hay alguien que perdió, chicos, pero como en la guerra, es obviamente este grupesco que quería ser el fiel de la balanza, o ir para un lado y para el otro, y la gente no fue para un lado y para otro, fue contundente. La gente lo que hizo fue claramente plebiscitar el gobierno de Milei. Esta no fue una elección más de medio término, fue un plebiscito sobre el gobierno de Milei. ¿Qué dijo la gente? Estamos mal, pero queremos tener fe y seguir para adelante, por lo menos en esto. Una parte importante del electorado, que seguramente todos ustedes estarán escuchándome en este momento y pensarán, sí, hay miles de peros, hay miles de peros, hay miles de peros que obviamente no hacen que yo cambie mi opinión. Lo más letal de esta elección tiene que ver básicamente con un sistema de crueldad que se ha instalado en lo discursivo y en las redes sociales, que tuvieron un peso enorme también, hay que decirlo, en esta elección. Enorme, mucho más enorme del que nosotros mismos nos imaginamos, porque muchas veces la política tradicional, y quizá la gente más grande como soy yo, ningunea un poco el tema de la influencia o no de las redes sociales, pero esto hay que decirlo. Yo hace 10 días que vengo desmintiendo 2 noticias sobre mi persona que son claramente equívocas, y chicos, me pregunta gente que me quiere, no que no me quiere, si es cierto que yo dije que si ganaba Santilli en la elección en la provincia de Buenos Aires yo me iba del país. Nunca lo dije, pero sigo explicando que no. Entonces es evidente que hay, digamos, un poder de penetración sobre determinadas cosas que no se deshacen desde el otro lado, porque uno las deja pasar, sigue de largo, nada, si es una pelotudez, ¿quién puede pensar que yo dije eso? ¿Entendés? Y uno deja pasar, como me pasa a mí en lo personal, claramente hubo un montón de cuestiones que se le endilgaron, digamos, al peronismo en este caso, a los Cuca, lo que quieran, que no tuvieron un laburo lo suficientemente hecho para justamente desgranar verdad sobre mentira. Y esto también es responsabilidad, además está decir, de la conducción, en este caso del peronismo, llámese Cristina, llámese Axel en el caso de la provincia de Buenos Aires, etcétera. Fue finalmente, entonces digo, hasta acá les quiero contar cuáles son, entre comillas, los méritos que hizo el gobierno para que estemos hoy acá, en este caso, realmente sintiendo como manera trágica, ¿no?, este resultado electoral. Yo puedo no compartirlo, pero sí tengo que por lo menos analizarlo y entenderlo, porque claramente de los errores se aprende, inexorablemente se tiene que aprender. También quiero decir, y esto pensando de hoy en adelante, que en la elección de medio término de Mauricio Macri ganó con 1,5 puntos más de lo que terminó ganando Milei. Y a los 6 meses estaba pidiendo pista. En ese caso, fueron al Fondo Monetario 6 meses después de la elección, que revalidó, digamos así, el rumbo elegido por Mauricio Macri. Obviamente que son momentos distintos, situaciones distintas, gobiernos distintos, pero me parece que lo que hay que hacer es realmente, en el caso concreto de la oposición o del peronismo, que se convirtió claramente en lo que queda parado, porque finalmente queda parado, chicos, es así, la oposición a este gobierno. Para dentro del peronismo, pero no 80.950 críticas y cosas para deshojar la margarita. Pero me parece que es el momento, básicamente, de pensar justamente en 2 o 3 cosas. La primera cosa es, yo creo que a ustedes les debe pasar lo mismo que a mí, no me importa el resultado electoral, yo sé exactamente dónde estoy parada y qué es lo que no quiero para mi país. Sé exactamente dónde estoy parada y sé lo que no quiero para mi país. No quiero un país con gente que se deleite a partir de la crueldad. No quiero un país de individualistas.
No quiero una juventud pensando solo en su ombligo, sin importarle lo que le pase al de al lado. Y para ese país voy a seguir trabajando en los medios de comunicación y desde mi lugar haciendo lo que hay que hacer para justamente lograr que algún sistema de moralidad y algún sistema ético vuelva a regir en la mayoría del pueblo argentino. Yo quiero seguir creyendo, obviamente, en este país. Hay mucho para hacer. Hay muchos errores de la dirigencia política. El peronismo claramente no sabe cómo hablarle a esta nueva sociedad. El peronismo no ha dado nuevas caras. El peronismo tiene, no una, 80.000 deudas pendientes. Entre otras cosas, tiene la gran deuda de una autocrítica fuerte sobre lo que significó el gobierno de Alberto Fernández y lo que significaron seguramente en su momento, digamos, cuando termina el gobierno de Cristina, lo que significó esta cosa extraña en la cual el peronismo se junta, pero no termina de dirimir sus internas, no termina de decir para dónde van. Claramente el contrato del peronismo con la sociedad quedó vetusto, quedó viejo, quedó roto y está roto hoy con las nuevas generaciones. Eso es lo que uno a simple vista ve y obviamente es la gran tarea pendiente que tienen. Ayer vimos un escenario en La Plata con gestos adustos, de más está decir. La vimos a una Cristina que no terminamos de entender, yo tampoco, porque la verdad que parecía casi un baile lo que hacía, que puede ser un exceso de nervios, puede ser sentir que en el fondo también puede pasar. Ella tenía razón, que no había que desdoblar. No creo, digamos, que en la cabeza de Cristina esté por encima su propio orgullo personal e intelectual de haber hecho una lectura que terminó siendo real y cierta, porque es cierto, Cristina decía no había que desdoblar, y evidentemente, a la luz de lo que se vio, posiblemente es muy difícil hacer la historia contrafáctica, pero uno tiende a pensar que tenía razón, que el desdoblamiento por lo menos anticipado iba a terminar como terminó, despertando un espíritu absolutamente gorila en el resto de la sociedad, no solo en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de todo el país. El triunfo del peronismo el 7 de septiembre claramente impactó en todo el país, al revés de cómo se pensó, generó anticuerpos. Esto es literalmente así. Ahora hecho está, obviamente. Tampoco se le puede endilgar toda la culpa a nadie en especial, ni a Axel Kicillof, ni nada por el estilo. Sí me parece, digamos, que amerita este momento, un momento de mucho reconocimiento de responsabilidades propias y ajenas. La otra cosa que hay que decir era que las listas, chicos, eran muchas veces invotables. No se aguanta más que se elijan a dedo los nombres, que fueran acuerdos de cúpulas. La lista de la Ciudad de Buenos Aires, chicos, daba vergüenza. Esto hay que decirlo. Más allá de las cabezas, para abajo, digo, realmente están entrando diputados que yo no sé si cuánto se llevó la izquierda, ¿no? Con muchos de los que, o de votos que se ha llevado la izquierda por algunos personajes que estaban en estas listas. Pero insisto, elegir a Ontayana, que era un tipo divino, todo lo que vos quieras, pero que no le hacía mal a nadie, evidentemente tampoco fue lo mejor. Igualmente acá lo que primó en toda la elección, más que los nombres, fueron los sellos. La Libertad Avanza ganó con su violeta en todo el país. Entonces, ese sello de la Libertad Avanza, no importaban los candidatos. Yo les conté que la semana pasada estuve en Misiones. En Misiones claramente cuando vos medías las marcas era una cosa y cuando medías los nombres era otra, porque claramente los integrantes de la Libertad Avanza no los conocían casi en ningún lado. Se votó en Río Negro a una narco confesa, chicos. Y la gente, esta es la otra cosa, dejemos de preguntarnos qué es PER, qué es la narco esta. Digo, chicos, la moral no se vota en la Argentina. La moral no se vota en la Argentina, votamos desde otro lugar, absolutamente diferente. Y la gente lo que votó es que no haya más quilombo. Déjenlo a hacer y veremos. En 2 años vemos, o quizá en 6 meses vemos, ¿no? No sabemos. En 6 meses, 1 año, digo, en cuanto a la demanda social respecto a lo que tiene que dar.
Lo que sí les digo es, a partir de ahora, sí, Milei no tiene ninguna excusa. Ya no hay riesgo Cuca, ya no hay riesgo Peroni, ya no hay nada. Ya no tiene excusa. A partir de ahora, lo que haga o deje de hacer va a depender absolutamente de él y el poder que por segunda oportunidad le está dando el pueblo argentino. Así que a partir de hoy, realmente y sin excusas, Javier Milei va a tener que tomar decisiones, más decisiones de las que está tomando, y decirnos a todos nosotros cuál es el rumbo de su plan económico, porque muchos más rescates, chicos, no va a haber. Lo rescató el tío Sam, lo rescató Estados Unidos por segunda, tercera vez, ahora lo rescata la gente. Tenés todo el poder en tus manos, Javo. ¿Qué vas a hacer con todos nosotros? Radio 10.